Hay un momento muy específico en el camino interior en el que nada parece estar mal, pero nada parece vivo tampoco. Y ese momento no llega con drama ni con lágrimas visibles. Llega como un silencio extraño que se instala en el pecho, como si la vida hubiera bajado el volumen sin pedir permiso. Y quizá tú has intentado llamarlo cansancio, o falta de motivación, o incluso depresión, porque no encontraste otra palabra que explicara por qué ya no reaccionas como antes. ¿Por qué lo que antes te movía ahora te deja intacto? ¿Por qué incluso tus prácticas espirituales se sienten huecas, repetidas, lejanas, como si estuvieras hablando un idioma que de repente olvidaste cómo pronunciar? Y es aquí donde necesito que escuches esto sin prisa, con los audífonos puestos y el mundo afuera en pausa, porque lo que estás viviendo no es un colapso, es una desactivación, y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Tal vez mientras oyes estas palabras, notes algo muy sutil, una exhalación un poco más larga, una tensión antigua que baja de los hombros sin que tengas que hacer nada, porque cuando el alma reconoce una verdad, el sistema nervioso responde primero, y eso ya está ocurriendo ahora mismo, en este preciso segundo. No estás vacío porque hayas perdido algo valioso. Estás vacío porque algo dejó de alimentarse de tu energía, y ese algo era una identidad que ya cumplió su función, una máscara que te protegió durante años, pero que ahora pesa demasiado para la altura a la que estás subiendo. Aquí es donde la mayoría se asusta, y es comprensible, porque el ego fue entrenado durante décadas para moverse por deseo, urgencia, miedo y expectativa. Fue entrenado para cazar logros y validación. Y cuando esas fuerzas se retiran, la mente entra en pánico suave, no histérico, sino silencioso, y susurra en las madrugadas: algo anda mal, me estoy apagando, esto no es normal. Pero hay un detalle crucial que casi nadie te dijo sobre la arquitectura de la conciencia. Cuando la conciencia cambia de frecuencia, el vacío es el síntoma necesario, no el problema a resolver. No viniste a este punto por error ni por castigo kármico. Llegaste aquí porque ya no puedes sostener una vibración que no es coherente con quien te estás convirtiendo. Y el universo, o llámalo campo cuántico, o inteligencia mayor, o Dios, no te castiga quitándote cosas, te protege retirando estímulos que ya no vibran contigo. Eso que sientes como desconexión es en realidad un silencio cuántico, una pausa biológica y energética donde el cuerpo desaprende el pasado antes de permitir un futuro distinto. Es el invierno necesario antes de una primavera que no puedes forzar. Y a lo largo de este recorrido que haremos juntos hoy, algo muy importante va a ocurrir dentro de ti, no como información intelectual, sino como alivio celular. Vas a entender por qué tu energía empezó a rechazar lo antiguo, por qué tu mente resiste este estado neutro y por qué intentar salir del vacío a la fuerza solo lo hace más denso y prolongado. Cuando lleguemos al final de este audio, no tendrás una respuesta brillante para contarle a nadie en una cena, pero sí tendrás una sensación clara en el pecho, sólida y tibia, como si algo finalmente hubiera encajado sin esfuerzo. Antes de seguir profundizando, hay un gesto que importa para anclar esta energía. Si sientes que este tipo de verdad, calma, profunda, sin urgencia, sin gritos, es el tipo de frecuencia que estás listo para sostener en tu vida, suscríbete al canal ahora. No lo hagas como un acto digital autómata, sino como una señal interna, un decreto silencioso de que permites que este campo te acompañe más allá de este momento, sin presión, sin promesas rápidas de riqueza instantánea, solo con coherencia y verdad. Y mientras avanzamos, quizá empieces a notar que el vacío no duele como antes, que ya no necesitas explicarlo a tus amigos o familia, que algo dentro de ti reconoce que no estás roto, estás en transición, y eso cambia todo, aunque todavía no sepas cómo se verá el resultado final. Esto apenas se está abriendo y requiere de tu paciencia. En algún punto de este proceso aparece una incomodidad muy específica, que no es tristeza abierta ni ansiedad evidente.
sino una sensación de estar suspendido en el aire, como si la vida estuviera en pausa, mientras todos los demás parecen seguir avanzando, logrando, viajando, viviendo. Y es justo aquí donde la mente intenta retomar el control frenéticamente, porque el silencio le resulta insoportable, le resulta similar a la muerte, y empieza a buscar diagnósticos, nombres, explicaciones, cualquier cosa que le devuelva una narrativa conocida, aunque sea dolorosa. Pero observa esto con cuidado clínico, casi como un científico de tu propia alma. Porque mientras la mente corre buscando soluciones a problemas que no existen, el cuerpo está haciendo algo completamente distinto y maravilloso. Está reaprendiendo a estar sin tensión, y eso no es un retroceso, es una reprogramación profunda de tu sistema nervioso autónomo. Tal vez notes que tu respiración cambia de forma irregular, no más rápida, sino más amplia, profunda, con pausas largas entre la inhalación y la exhalación, como si el aire llegara a zonas del pecho y del vientre que antes estaban cerradas por el miedo. Quizá también aparezca una presión suave en el plexo solar o en el centro del pecho, no dolorosa, solo presente, como un peso magnético, porque ahí es donde el viejo impulso de hacer, forzar, buscar, empieza a disolverse para dar paso al ser. El vacío no es ausencia de energía, y esto es vital que lo entiendas. Es energía potencial, energía sin dirección antigua, y eso confunde a una identidad que fue entrenada para medir su valor únicamente por su capacidad de producción, movimiento y reacción. Aquí es donde casi todos abandonan el proceso. Buscan una nueva pareja, un nuevo trabajo, una nueva distracción, no porque no crean en el despertar, sino porque creen demasiado en la mente que interpreta este estado de quietud como una pérdida de vida. Pero hay algo que cambia todo cuando lo ves desde la perspectiva del alma. Si estuvieras apagándote realmente, tu cuerpo estaría colapsando en enfermedad grave, y no lo está. Está más sensible, más lento, más honesto. Esa sensibilidad extrema, donde a veces no soportas ruidos fuertes o multitudes, no aparece en la depresión profunda, aparece en la transición de frecuencia, cuando tus sentidos se están refinando para captar realidades más sutiles. Durante este silencio, la conciencia deja de empujar la realidad y empieza a escuchar el campo, y eso se siente raro, se siente ajeno, porque nadie nos enseñó en la escuela ni en casa a vivir sin anticipar el siguiente paso, sin tener un plan quinquenal. La mente quiere resultados tangibles ya, pero el sistema nervioso quiere coherencia, y hasta que esa coherencia no se establece en tus células, cualquier manifestación que intentaras traer sería inestable y efímera. Por eso la vida parece detenerse, no para castigarte ni para bloquearte, sino para proteger lo que están haciendo en ti, para que no lo contamines con los miedos del pasado. Es posible que en este punto hayas pensado que perdiste tu ambición o tu motivación, cuando en realidad lo que perdiste fue la identificación con deseos que no eran tuyos, deseos heredados de tus padres, de la sociedad, de la publicidad, deseos sostenidos por comparación y expectativa externa. El vacío aparece cuando esos deseos falsos se retiran y el alma queda sola consigo misma por primera vez, desnuda, sin ruido, sin objetivo impuesto, sin historia que contar. Y aunque la mente lo llame nada y le tenga terror, el cuerpo reconoce esto como un descanso antiguo, un retorno al hogar. Y si ahora mismo sientes una mezcla extraña de alivio y vértigo, como si una parte de ti quisiera quedarse en este silencio para siempre y otra quisiera huir corriendo a lo conocido, eso es exactamente el punto de equilibrio en el que debías estar al escuchar esto. No necesitas resolver esa contradicción hoy. No necesitas entenderlo mentalmente. Solo necesitas notar que, mientras escuchas mi voz, algo en ti no está en peligro. Estás a salvo, aunque no sepas todavía hacia dónde va el barco. Un poco más adelante, esto va a encajar de una forma muy distinta, no como una idea filosófica, sino como certeza corporal,
como un saber que se siente en los huesos, y cuando eso ocurra, recordarás este momento como el instante sagrado en que dejaste de luchar contra el vacío y empezaste a atravesarlo con dignidad. Si mientras lees o escuchas esto, reconoces ese cansancio antiguo del alma, esa sensación de haber llegado tarde a la vida o de haber esperado demasiado por algo que no tiene nombre, deja un comentario abajo con la frase: "No estoy perdido, estoy en transición". Escríbelo no para explicarle nada a nadie, ni para ganar likes, sino como un acto de psicomagia, para que tu propio campo registre visualmente que ya no te estás atacando por estar aquí, que te estás validando. Seguimos profundizando en el tejido de esta experiencia. Hay una fase en este recorrido que casi nadie nombra en los libros de autoayuda porque no tiene épica, no tiene música de fondo inspiradora y no se puede compartir fácilmente en redes sociales sin que suene a vacío existencial. Y sin embargo es una de las fases más sagradas y potentes, el momento en que lo que antes daba sentido deja de hacerlo, no de forma violenta, sino como una luz que se apaga lentamente en una habitación que ya no necesitas habitar. Tus hobbies antiguos, las conversaciones que antes te excitaban, los lugares que frecuentabas, de repente se sienten planos, sin sabor, como comida de cartón. Aquí incluso las palabras despertar, universo y propósito pueden sentirse gastadas, vacías de significado, y eso desconcierta mucho al buscador espiritual, porque creíste que avanzar espiritualmente significaba sentir más claridad, más luces, más ángeles, más entusiasmo. Y en cambio apareció una neutralidad profunda, una especie de cero interno, un desierto sin horizonte. Observa esto con suavidad, sin juzgarte por no sentir amor y luz todo el tiempo. Porque cuando el significado antiguo colapsa, el cuerpo entra en una quietud extraña, como si estuviera sosteniendo la respiración por dentro, no por miedo, sino por espera, como un animal que hiberna. Quizá notes que la mandíbula se afloja un poco al darte cuenta de esto, que la frente deja de empujar pensamientos hacia adelante, que el pecho se queda suspendido en un punto medio entre expansión y contracción. Esto no es apatía, aunque se le parezca mucho externamente. Es desidentificación radical. El yo que necesitaba entender todo, mejorar todo, arreglar a los demás, manifestar millones, empieza a desmoronarse sin ruido, y la mente lo vive como una muerte pequeña, porque fue entrenada para existir a través de la narrativa del héroe, del soy alguien que está haciendo algo importante. Y cuando esa narrativa cae, queda un espacio desnudo que parece peligroso al principio, pero que en realidad es el primer contacto real con el ser sin historia, con tu presencia pura antes de los condicionamientos. Aquí ocurre algo muy específico a nivel energético. La vida deja de empujarte y tú dejas de empujarla a ella. Se produce un empate energético que se siente como estancamiento, solo si todavía crees que el movimiento físico es la única prueba de estar vivo. Pero hay un tipo de vida que no se mide por avance kilométrico ni por metas cumplidas, sino por alineación vibratoria, y esa alineación no grita, no acelera, no promete, simplemente se instala y ocupa su lugar. Puede que en este punto hayas sentido que te alejaste involuntariamente de personas que querías, de grupos de amigos, incluso de versiones anteriores de ti mismo con las que ya no conectas. Y no fue rechazo, ni juicio, ni superioridad espiritual. Fue incompatibilidad vibracional silenciosa. Porque cuando el campo interno cambia su música, ciertos bailes ya no encuentran ritmo, y ciertas interacciones ya no encuentran dónde apoyarse sin fingir. Eso duele de una forma extraña, con una melancolía dulce, no como pérdida traumática, sino como despedida necesaria, y el cuerpo lo procesa como un cansancio suave, como si ya no tuviera la fuerza para sostener máscaras innecesarias. Y aquí hay algo crucial que casi nadie te dice en los cursos de espiritualidad. Este colapso de sentido no es el final del camino, es el final de la búsqueda como identidad. El buscador se cansa, porque ya no hay nada que buscar afuera, y esa fatiga no es fracaso,
es madurez espiritual. Es el punto exacto donde la conciencia deja de proyectarse hacia el futuro y empieza a reposar en sí misma, aquí y ahora. Si ahora mismo notas una sensación de vacío más amplia, menos tensa que antes, como si el nada ya no fuera un monstruo tan amenazante, eso es la señal biológica de que el sistema nervioso está soltando la lucha de huida o ataque. Y cuando eso ocurre, aunque todavía no haya señales externas de cambio, aunque tu cuenta bancaria siga igual o tu situación no haya variado, algo interno se ha reorganizado de manera irreversible. Es aquí donde muchos cometen el error de intentar forzar una salida, cambiar hábitos radicalmente a las 5 de la mañana, empezar 3 proyectos nuevos, llenar el silencio con podcasts o ruido. Pero este espacio sagrado no pide acción masiva, pide presencia radical, porque es en este hueco fértil donde el campo cuántico prepara la siguiente forma de tu vida, no desde el deseo antiguo del ego herido, sino desde una coherencia del alma que todavía no tiene nombre ni forma. Más adelante, cuando la entrega ocurra sin esfuerzo, recordarás este tramo oscuro no como el más terrible, sino como el más honesto de tu vida. El punto donde dejaste de fingir que sabías hacia dónde ibas y permitiste que algo más profundo tomara la conducción, sin prisa, sin explicación, con confianza ciega. Seguimos sosteniendo el espacio, respirando dentro de él. Llega un momento muy preciso, casi imperceptible como el cambio de luz al atardecer, en el que dejas de intentar entender el vacío intelectualmente y algo en tu cuerpo decide descansar profundamente. No porque hayas llegado a una conclusión lógica, sino porque sostener la lucha contra la realidad se volvió más cansado que soltarla. Esta rendición no ocurre como un acto heroico en una película, ni como una decisión consciente de lunes por la mañana. Ocurre como un suspiro que se escapa solo mientras lavas los platos o caminas, como una exhalación que dura un segundo más de lo habitual y cambia toda la química interna de tu cerebro. Aquí no hay claridad mental inmediata, no se enciende un foco sobre tu cabeza, pero hay una sensación física muy concreta y real. El pecho ya no se siente apretado con esa ansiedad eléctrica, el estómago deja de anticipar catástrofes, los hombros ya no están en guardia contra el mundo. Y aunque la mente todavía pregunta con su vieja costumbre, ¿y ahora qué?, el cuerpo responde con un silencio estable, un no sé que ya no asusta. Esta es la rendición que no humilla, no te quita poder personal, no exige fe ciega en dogmas. Es simplemente el momento biológico en que dejas de empujar el río y al hacerlo permites que la corriente empiece a llevarte. Porque hay algo que casi nunca se dice con honestidad en este nicho. El control fue necesario durante mucho tiempo. Te protegió en tu infancia, te sostuvo en tus traumas, te dio estructura cuando había caos. Pero llega un punto evolutivo en el que ese mismo control se vuelve un filtro oxidado que impide recibir lo nuevo. No porque el control esté mal, sino porque ya cumplió su función y ahora estorba. Tal vez notes ahora una sensación extraña de amplitud dentro de tu cabeza o alrededor de tu cuerpo, como si el vacío se hubiera vuelto más espacioso, menos denso, menos personal. Eso sucede porque cuando la identidad rígida se relaja, el campo áurico y energético se reorganiza, y esa reorganización no trae euforia desbordada, trae coherencia. Una coherencia silenciosa que no necesita confirmación externa, ni likes, ni aplausos para sentirse real. Aquí es donde la mayoría se impacienta nuevamente, porque esperaba ver ángeles, sincronicidades con números repetidos por todos lados o movimientos rápidos del destino. Pero lo que aparece primero es algo mucho más sutil y poderoso, una ausencia total de urgencia. Y esta ausencia de urgencia puede asustar mucho a la mente occidental, acostumbrada a sobrevivir en tensión y adrenalina. Porque sin urgencia parece que nada importa, que te estás volviendo perezoso, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que dejaste de reaccionar desde el miedo a la supervivencia. Eso cambia la frecuencia base, desde la cual la realidad te responde. El cuerpo entra en un estado que la ciencia llamaría
recalibración homeostática, coherencia cardíaca, neuroplasticidad en reposo. Pero tú no necesitas entender esos términos científicos para sentir que algo se acomodó por dentro, como si el sistema hubiera encontrado un ritmo más honesto, más tuyo. Es posible que en esta fase te sorprendas no deseando tanto las cosas que antes te obsesionaban, no persiguiendo metas con desesperación, no imaginando compulsivamente el futuro para controlar la ansiedad. Y lejos de ser una señal de apatía o depresión, esto indica que el deseo antiguo se está depurando, que la energía ya no quiere manifestar desde la carencia. Necesito esto para ser feliz, sino desde la alineación. Soy esto, y por eso se manifiesta. Esa transición siempre pasa por un espacio nebuloso donde no sabes qué quieres, pero sabes con una claridad cristalina qué es lo que ya no quieres en tu vida. Si ahora mismo sientes una calma rara, mezclada con una ligera sensación de vacío, como si el silencio ya no fuera enemigo sino un compañero de cuarto silencioso. Eso es exactamente lo que tenía que ocurrir antes del siguiente movimiento en tu tablero de ajedrez. Porque el campo cuántico no responde a tu necesidad ni a tu súplica angustiada, responde a tu coherencia. Y la coherencia nace cuando dejas de interferir con tu propia señal. Más adelante, cuando el reordenamiento interno se haga evidente en tu realidad física, recordarás este punto exacto. Lo recordarás como el instante en que algo dentro de ti dejó de resistirse a no saber, y en ese no saber encontró una estabilidad y una fuerza que nunca había tenido antes. Seguimos avanzando, sin empujar, solo fluyendo. Después de la rendición aparece algo que no se anuncia con fuegos artificiales, pero que se siente como un ajuste fino en lo profundo del ser, como si piezas internas de un reloj que estuvieron fuera de lugar durante años empezaran a encajar solas. Sin instrucciones, sin esfuerzo consciente, sin terapias interminables. Este reordenamiento no ocurre en la mente analítica, ocurre primero en el cuerpo, en la fascia, en las células, porque el cuerpo es siempre el primer territorio donde la verdad se asienta y se hace materia. Tal vez notes que te despiertas con menos ruido interno por las mañanas, no necesariamente con un entusiasmo desbordante de me comeré el mundo, pero con una claridad tranquila, como si el día no te empujara desde que abres los ojos, como si ya no hubiera una carrera invisible que ganar contra el tiempo. Aquí sucede algo muy específico y hermoso. El vacío deja de sentirse como ausencia de cosas y empieza a sentirse como espacio disponible para crear. Y eso cambia completamente la experiencia de estar vivo. Antes, el espacio vacío se vivía como amenaza porque la identidad del ego necesitaba llenarlo con ruido, comida, personas o problemas para sentirse segura y existente. Ahora, el espacio se vuelve un contenedor sagrado, un útero energético donde no necesitas reaccionar ni defenderte. El sistema nervioso entra en un estado de coherencia y parasimpaticotonía que no depende de si afuera hace sol o llueve, o de si alguien te trató bien o mal. Es posible que mientras escuchas esto, percibas una sensación suave en el pecho, una expansión tibia, una amplitud sin emoción intensa, solo estabilidad pura. Y esa estabilidad es nueva y extraña para una mente acostumbrada a vivir en picos de dopamina y valles de cortisol. En este punto, muchas personas se confunden y piensan que han perdido la chispa, porque esperan que el despertar se sienta como una fiesta continua de éxtasis, cuando en realidad lo primero que trae el verdadero despertar es normalidad profunda. Una normalidad sin ansiedad subyacente, sin narrativa grandiosa de salvador o víctima, sin necesidad de probar nada a nadie. La vida se vuelve más simple por dentro, brutalmente simple, aunque por fuera tus circunstancias todavía no hayan cambiado drásticamente. Y esa simplicidad puede parecer aburrida para el ego antiguo adicto al drama, pero es exactamente esa ausencia de drama la que indica que el campo interno se está alineando con la fuente. Puede que empieces a notar pequeñas sincronicidades, no como señales espectaculares de luces en el cielo, sino como coincidencias tranquilas. Piensas en alguien y te escribe,
Necesitas una información y aparece un libro, tienes una duda y escuchas una frase en una canción. Pensamientos que llegan en el momento justo. Decisiones que se toman sin debate interno interminable. Encuentros que no te drenan la energía. Silencios compartidos que no incomodan. Nada parece mágico al estilo de Hollywood, pero todo parece coherente. Todo fluye con menos fricción. Y esa coherencia de baja fricción es el verdadero lenguaje del campo cuántico cuando ya no está siendo interferido por tu urgencia y tu miedo. Aquí la mente empieza a entender algo sin palabras, por pura observación, que el vacío no fue un error en la Matrix, no fue una falla del sistema, fue una fase de limpieza profunda, una desintoxicación espiritual, una pausa necesaria para que la energía dejara de circular por los mismos circuitos neuronales de dolor y limitación de siempre. Y al entenderlo, incluso sin poder ponerlo en palabras bonitas, surge una confianza distinta. Una confianza que no está basada en expectativas de todo saldrá bien, sino en una sensación corporal visceral de estoy sostenido por la vida, aunque no sepa todavía el cómo ni el cuándo. Si ahora mismo sientes que el tiempo pesa menos, que los relojes no te persiguen, que no hay tanta prisa por llegar a ser alguien, que incluso el futuro perdió un poco su carga amenazante, eso es la señal inequívoca de que el reordenamiento ya está en marcha en tus estructuras profundas. Y cuando esto ocurre, la realidad externa, que no es más que un espejo de tu estado interno, empieza a responder de formas inesperadas. No porque la estés forzando con técnicas de manifestación agresivas, sino porque dejaste de bloquearla con tu propia tensión y resistencia. Más adelante, cuando el despertar se manifieste de manera más visible en tu trabajo, tus relaciones y tu salud, recordarás esta etapa como el verdadero inicio de tu nueva vida. El momento en que el vacío dejó de ser interpretado como carencia y pobreza y se reveló como lo que siempre fue, un campo fértil, silencioso, oscuro y nutritivo, listo para recibir la semilla de lo nuevo. Seguimos integrando, bajando esta información al cuerpo. Hay un punto en el que ya no estás atravesando el vacío como quien cruza un túnel oscuro, porque el vacío dejó de sentirse como un lugar de paso y empezó a sentirse como el suelo firme, estable, silencioso, sin exigencias, y esa estabilidad es nueva porque no depende de tu estado de ánimo momentáneo, depende de una presencia sostenida, de un yo soy que no necesita justificarse ante el mundo. Aquí ocurre la integración final de esta etapa, no como una conclusión mental de tesis doctoral, sino como una reorganización tan natural que podrías pasarla por alto si no estás atento. Presta atención a los detalles finos de tu día a día, la forma en que respondes menos a las provocaciones, la manera en que eliges qué comer sin debate, culpa, placer, el modo en que ciertas preocupaciones que antes te quitaban el sueño simplemente dejan de tener peso gravitacional sobre ti. Tal vez notes que tu cuerpo ya no busca distracción con la misma urgencia compulsiva, que puedes estar sentado en una silla sin hacer nada y sentirte bien, que el silencio se volvió habitable, incluso agradable como un baño tibio, y que cuando surge una emoción difícil, tristeza, ira, miedo, no te arrastra como un tsunami, pasa como una ola suave que te moja los pies, pero no amenaza con ahogarte. Esto no es desapego frío ni indiferencia robótica, es regulación emocional espiritual. Es el sistema nervioso aprendiendo por fin que ya no vive en emergencia constante, que el tigre ya no te persigue. Y cuando el cuerpo deja de vivir en emergencia, la conciencia puede habitar el momento presente sin tensión. Y ese, querido amigo, querida amiga, es el verdadero portal cuántico del que casi nadie habla, pero que todos buscan. En esta fase, el despertar no se anuncia con trompetas, sino como una sensación de adecuación total, de estar exactamente donde debes estar, con los recursos que tienes, siendo quien eres, incluso si externamente nada parece espectacular para los ojos de los demás. El error común es creer que el despertar debe sentirse intenso y dramático. La verdad es que, cuando es real y sostenible,
se siente simple. Tan simple que el ego duda de su valor y dice, ¿esto es todo? Porque no hay drama, no hay lucha, solo una calma que no depende de condiciones externas. Es aquí donde muchas personas se dan cuenta, con una sorpresa silenciosa y una sonrisa interna, de que el vacío no les quitó nada esencial. Solo les quitó el ruido, la basura mental, las lealtades invisibles que les impedían escucharse a sí mismos. Y al hacerlo, dejó espacio para una identidad más liviana, más flexible, menos defensiva, menos construida desde el trauma. No te volviste indiferente ni frío. Te volviste menos fragmentado, más íntegro. Y cuando esta integración se estabiliza en el tiempo, la vida empieza a responder de maneras casi imperceptibles al principio, pero contundentes a largo plazo. Oportunidades que llegan y no requieren lucha ni sacrificio. Relaciones que nutren y no drenan. Decisiones que se toman desde la sabiduría del cuerpo antes que desde la ansiedad de la mente. No es que manifiestes de repente cosas mágicas, es que dejas de interferir con la inteligencia de la vida. Y esa no interferencia es una frecuencia magnética altísima que el campo reconoce inmediatamente. Si has llegado hasta aquí escuchando, sintiendo cada palabra, permitiendo que la vibración de este mensaje toque tus células, algo importante ya ocurrió en tu estructura, incluso si no sabes ponerle nombre clínico. Dejaste de tratar el vacío como un enemigo a vencer y al hacerlo, cruzaste un umbral interno que no tiene vuelta atrás. Porque una vez que el cuerpo aprende que puede estar en silencio sin peligro de muerte, la conciencia nunca vuelve a encogerse del mismo modo dentro del miedo. Antes de cerrar este recorrido y dejarte en tu propio silencio, hay un gesto final que completa la integración de esta energía de dar y recibir. Si esta experiencia te trajo alivio real, si sentiste que algo se acomodó por dentro sin esfuerzo, comparte este mensaje ahora mismo con alguien que sepas que está atravesando su propio silencio, su propia noche oscura. No se lo envíes como una enseñanza desde arriba, sino como compañía horizontal, porque a veces lo único que alguien necesita para no huir despavorido de su propio proceso de transformación es saber que no está loco y que no está solo en él. Y si sientes el impulso, deja tu like no para el algoritmo, sino como una ofrenda de gratitud por el mensaje recibido. Y ahora, sin necesidad de entender más, sin necesidad de buscar el siguiente video, sin necesidad de correr, permite que este silencio te acompañe un poco más. Quédate ahí unos segundos más, porque el vacío que tanto temías no vino a quitarte la vida, vino a devolverte a ella, sin ruido, sin prisa, sin máscaras. Gracias por ser y por estar.